En esta mañana quisiera compartir una pequeña enseñanza que he titulado ¿Para qué quiero esa torre? Esa es una pregunta que vamos a ir resolviendo durante toda esta mañana, durante toda esta enseñanza. Entonces, hágase usted esa pregunta hoy: ¿para qué quiere usted esa torre? Y ahora, poco a poco, vamos a ir comprendiendo a qué nos estamos refiriendo con la torre. Primeramente, en la mañana de hoy vamos a estar en Génesis 11, precisamente. Y aquí vamos a encontrar una historia bíblica muy popular. Creo que aún el que de pronto no la ha leído, la ha escuchado, ¿cierto? Acerca de la Torre de Babel. ¿Quién acá había escuchado de la Torre de Babel? Todos, la mayoría. ¿Quién no había escuchado de la Torre de Babel? Jorgito. Bueno, Jorgito, hoy vas a escuchar acerca de esta historia, de este relato, el cual se encuentra, como decía en Génesis, donde se relata la construcción de una ciudad y además de una torre, porque ahí es claro que es una ciudad que se quiere edificar y una torre, con el objetivo, ahí vamos a mirar, pero básicamente, entre otras cosas, era un objetivo de alcanzar el cielo. Y en ese momento en donde Dios confunde los idiomas de la gente, haciendo que estos no puedan entenderse. Y a partir de allí, creo que muchos hemos escuchado entonces un poco la torre o la historia, el relato de la Torre de Babel, relacionada al origen de los idiomas. Siempre se preguntan, bueno, ¿cómo fue que se crearon los idiomas? Y una de las respuestas, la respuesta bíblica, ha estado basada, creo que históricamente, en este relato. Y hoy vamos entonces, como decía, a profundizar un poco más, a comprender un poco más allá de lo que hemos escuchado y quizá de lo que hemos leído, porque muchos de nosotros quizá en muchas ocasiones hemos leído acerca este capítulo de Génesis 11, pero esta vez vamos a hacerlo de manera un poco más pausada. Específicamente, Génesis 11 se encuentra un poco justamente después del relato bíblico del diluvio. Recuerda usted el diluvio, lo que sucedió a la familia de Noé, los 40 días, 40 noches, en donde se inundó la tierra, todo lo que se dio allí. Bueno, precisamente este relato se encuentra posterior a ese momento que había acontecido. Y bueno, ya ahí ya Noé, bueno, ya habían llegado, digamos que de alguna forma la tierra ya se había secado, ya de alguna forma se estaban ubicando en ciertos lugares y de alguna forma Dios, ¿cierto?, realiza un pacto que lo encontramos creo que en el capítulo 9, antes del 11, vamos a encontrar que Dios le habla a Noé acerca de como cierto pacto que se crea tanto con Noé, pero también con su descendencia. Y el llamado es que Dios les pide que se dispersen por toda la tierra. Esto es importante, usted lo pueda tener allí claro. Dios les pide que ellos puedan multiplicarse, ¿cierto? Que ellos puedan de alguna forma dispersarse por el mundo, porque era necesario. De pronto podemos ahí pensar necesario para poder seguir extendiendo quizá el mensaje de Dios, para que de alguna forma la tierra fuera, pues, que se habitara, entre otras muchas cosas. Pero Dios pide que de alguna forma ellos se puedan multiplicar, que ellos no se quedaran en un solo lugar. Y es justo aquí en Génesis 11 que se narra entonces esa historia de Babel. Es un relato de 9 versículos, y o sea, ahí lo vemos de alguna forma, podemos decir que
medianamente corto, un relato corto de 9 versículos y, como decía, muy popular. Por ende, de pronto vamos a encontrar variedad de opiniones al respecto de este capítulo y además vamos a encontrar quizá varias enfoques. O sea, las personas muchas veces se van a enfocar en algunas cosas de este versículo y de este capítulo y en otras también de este. Vamos entonces a irlo desglosando un poco. Ya usted se encuentra en Génesis 11, si no le invito a que se pueda ubicar allí en el capítulo 11 y vamos a ir mirando un poco este panorama. Entonces allí, como decía, nos da todo el relato de lo que fue, ¿cierto? Ese momento de cómo ellos estaban pues construyendo, pero también un poco lo que Dios ve, ¿cierto? Que ellos estaban de alguna forma unidos bajo un solo objetivo, una sola lengua. Y muchas veces la unidad, o sea, podemos pensar que es algo positivo. Pero aquí la pregunta sería, bueno, ¿ellos para qué estaban creando, cierto? Estaban construyendo o ideándose construir esta ciudad y esta torre. Entonces, ya habiendo pues leído un poco general, vamos a ir abordando cada uno de estos versículos. Primeramente, entonces, vamos a encontrar un contexto, ¿cierto? En los versículos 1 y 2, en donde nos hablan, bueno, cuáles son esas características de alguna forma que tenían estas personas. Se habla entonces de que tenían entonces, y bueno, ¿qué estaba pasando en la tierra? Tenían entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Quiere decir que entonces había una cierta unidad. En este caso se hace un énfasis en la lengua y por ende podríamos entonces comprender que las personas podían comunicarse sin ningún problema. O sea, no era un obstáculo poder comunicarme con la otra persona porque teníamos pues la misma lengua. Y quienes hemos de pronto quizás llegado a compartir en algún momento con personas que no hablan nuestro lenguaje, nuestro idioma, podemos comprender que es algo complejo. O sea, y cuando nosotros no lo comprendemos, bueno, es claro, hablamos con personas con otros idiomas y sabemos y comprendemos su idioma. Pero cuando no es así, muchas veces podemos hasta sentirnos impotentes. O sea, que sentimos que queremos comunicar, que queremos de alguna forma comprender lo que la otra persona nos está diciendo y por más que lo intentamos, no podemos. Y ahí, cuando ese tipo de escenarios se nos dan, entendemos la bendición que es el poder comprendernos los unos a los otros, poder tener un mismo idioma. Y creo que en ese momento podríamos pensar que entonces había una cierta comodidad, o sea, ellos se sentían bien, se comunicaban los unos a los otros. Y eso podríamos decir que es algo positivo. En el segundo versículo dice: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura, estoy con el tema de la ranura, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. En este versículo ya nos está hablando un poco de un contexto geográfico, y bueno, ahí hay como varias opiniones, algunas opiniones divididas, sobre exactamente cuál fue ese lugar en donde ellos se ubicaron. Sin embargo, se cree que es muy posible que se esté refiriendo pues a Babilonia. Entre otras cosas por el tema de Babel, que significa confusión, pero que se cree que de pronto es un juego de palabras entre confusión, pero también el lugar en donde ellos se estaban ubicando en ese caso. Y en el caso de Sinar, es el nombre bíblico de la vasta llanura comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris, designada más o menos como lo que hemos conocido muchos de, bueno, allí, yo cuando estaba investigando recordé mucho de sociales, donde nos hablaba, o del tema de Mesopotamia, de todas esas civilizaciones que iniciaron ciertos procesos y que hoy por hoy, de alguna manera, impactaron pues
a muchas partes del mundo. Es allí precisamente, en algún lugar pues de ese extenso territorio mesopotámico, que se localiza, también está ahí localizado Babilonia. Y si no, pues de alguna forma no se ha, como decía, como que definido totalmente si se está refiriendo a Babilonia. Lo que sí sabemos es que se encuentra pues ubicado pues en ese espacio. Y bueno, allí, digamos, nos podemos ubicar de alguna forma en lo que estaba pasando, lo que de alguna forma está aconteciendo en el mundo, donde más o menos se ubica geográficamente. Ya cuando llegamos a los versículos 3 y 4, vamos a encontrar entonces un enfoque hacia qué era lo que ellos estaban viviendo, haciendo, sintiendo, entre otras cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que se empezaron a decir los unos a los otros? Y ahí encontramos entonces el versículo 3 que dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y era que en ese momento se dice que en Mesopotamia no había suficiente como piedras para construir, como si había en el caso de Palestina. Además, sin duda, este material era pues más sólido, digamos, ellos estaban iniciando con un nuevo material, porque antes se construía con piedras, y ya allí se inicia el tema de los ladrillos y pues el tema de la mezcla. O sea, ya lograban de alguna forma pensar en otras formas de construcción. Se dice que quizá el pueblo podría tener también una cierta precaución, porque como habíamos hablado, antes de esto lo que había acontecido fue el diluvio, ¿cierto? Y quizá también se pensó en un material un poco más sólido, por si llegaba a ocurrir otro diluvio, pues ellos estaban de alguna forma más protegidos y precavidos. Y muchas veces nosotros, ahí bueno, lo quise bajar, porque si nos acordamos también un poco de ese relato del diluvio, ahí hubo también una promesa. Dios les prometió que eso no iba a volver a ocurrir. Y por eso ahí está la figura del arco iris, ¿cierto? El arco iris fue una muestra de Dios, un símbolo de Dios de que no iba a volver a ocurrir tal cosa como el diluvio. Sin embargo, si de pronto pensamos en que ellos estaban precavidos, quiere decir que quizá ellos no confiaban tanto en que eso era real, en que Dios les estaba prometiendo tal cosa, pero ellos como que dudaban. Y yo creo que muchas veces podemos sentir ese tipo de sentimiento, como de que Dios ya nos hizo una promesa, Dios nos ha dicho algo, hemos recibido de alguna forma respaldo de parte de Dios. Sin embargo, cuando vemos la situación, como que dudamos, como que empezamos a ser un poco precavidos y a intentar tener el control de una situación que ya Dios nos ha dicho que Él tiene en sus manos. Y eso puede pasar mucho. ¿Y qué pasa cuando ese tipo de escenario se da? Es que se destapan cosas. Y muchas de las cosas que se destapan son las intenciones del corazón. Cuando ese tipo de escenario se da y de pronto sentimos duda, queremos controlar esa situación, aunque Dios ya nos ha dicho, tranquilo, yo tengo el control, puedes confiar en que de alguna forma yo tengo el cuidado de esa situación. Puede ser que haya algo en nuestro corazón, hay alguna intención que no nos está dejando confiar plenamente en Dios. Y aquí vamos a encontrar entonces en el versículo 4 un poco de esa intención que ellos tenían realmente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y aquí el enfoque, y sí, muchos hemos hablado del tema de que, bueno, ellos querían llegar al cielo como una idea muy arrogante, muy de desafiar a Dios, de ser iguales a Dios, pero también encontramos
intención terrenal. Y si ellos dicen que querían hacerse un nombre, esto es un poco más de territorio, más de que los otros me vean, más de que ellos sepan quiénes somos nosotros, porque hemos edificado esta torre, hemos edificado esta ciudad. Entonces queremos ser famosos, queremos que la gente nunca se olvide de nosotros, por si de pronto en algún momento nos vamos a dispersar, por si de pronto en algún momento vamos a ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra, que ellos ya sabían que Dios, eso fue lo que les dijo y eso fue lo que les mandó. Aún así, ellos querían que su paso por la tierra como que no se olvidara. Todo el mundo de alguna forma recordara lo que ellos habían hecho en ese lugar. Entonces vemos allí una intención del corazón muy de alguna forma querer ser reconocidos, como de querer un cierto reconocimiento, pero no un reconocimiento de parte de Dios, un reconocimiento ante los hombres, ante las otras personas que de pronto iban a ver lo que ellos estaban haciendo y iban a sentirse, wow, cómo ellos han hecho esto, y quizás seguirle hasta los pasos, no lo sabemos. Pero ahí vemos claramente de cuál era la intención real de parte de ellos, qué había en su corazón realmente, más allá quizás de querer resguardarse, de querer resguardar al pueblo. Había un interés un poco más individual en ser reconocidos por las otras personas. Pero ¿qué nos dice Dios ante esto? Y ahí hablamos entonces del plan de Dios. El pasado fue la intención del corazón del hombre, y ahora es cuál es el plan de Dios verdaderamente, o cuál era el plan de Dios verdaderamente en ese momento. En los versículos 5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En los versículos 5, en el versículo 5 encontramos que entonces desciende Jehová, ¿cierto? Para ver qué era lo que ellos estaban haciendo, qué era lo que ellos estaban edificando. Pero no se queda solo el Señor como viendo pues lo que estaba pasando, sino que además como que de alguna forma analiza un poco la situación, lo que está pasando, cómo ellos se están organizando. Y aquí es como interesante lo que el Señor dice: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, el Señor reconoce como que esa unión, o todo lo que ellos podían alcanzar si llegaran como que a seguir trabajando en eso. O sea, porque estaban unidos, porque tenían ese solo lenguaje, porque ya habían comenzado la obra. Y dice Dios: nada les hará desistir. O sea, el poder que tiene es de alguna forma estar unánime, es tener ciertas características unidas, estar con un solo propósito, ir hacia un solo objetivo. Y el Señor lo reconoce que de alguna forma ellos estaban bien organizados, ellos tenían de alguna forma todas las posibilidades de alcanzar ese objetivo. O sea, estaba de alguna forma todo aparentemente dado para que ellos llegaran a construir esa ciudad y esa torre. Y así muchas veces nos podemos sentir que lo tenemos claro, que nada va a fallar porque ya estamos sobre el mismo propósito, tenemos ya todo claro hacia dónde vamos a direccionarnos, estamos de alguna forma, de pronto si estamos trabajando con otras personas, estamos comunicados totalmente, y ya, o sea, nada nos va a hacer desistir de esta idea, nada nos va a hacer desistir de este sueño, de este plan. Y ahí entonces vamos conociendo, y usted vaya conociendo cuál es esa torre.
que usted tiene, que usted ha tenido, que ha pasado, que usted ha construido, ha intentado edificar y que de alguna forma sintió que ya eso estaba ahí, ya eso se iba a dar y quizá no fue así. Ahora pues, versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ya hay una acción, ¿cierto? Hay una, bueno, aquí había una idea, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Dios decide lo que va a hacer y bueno, ahí, entre otras cosas, la Trinidad, claro, descendamos y confundamos, ¿cierto? Ya había, o sea, el Señor ve que es necesario intervenir y confundir su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, en el versículo 8, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué podemos comprender o qué nos hace ver esto? Y es que Dios siempre tuvo un propósito, Dios siempre tuvo un plan de antemano. O sea, esto no fue para Dios algo que de alguna forma lo sacó del lugar, y ahora están haciendo esto, ahora yo qué hago, no. Dios tenía claridad del propósito que ya había de antemano, de alguna forma, construido, que Él se había pensado para ese pueblo. Y podemos ver también que pues ellos desobedecieron. Porque si de alguna forma, creo que hay un énfasis, como decía en el 7, vemos un énfasis claro en el tema del lenguaje, ¿cierto? Conjuntamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de tu compañero. Y ahí podemos pensar, y creo que también es así, que a partir de allí, claro, o sea, Dios da origen, ¿cierto?, a nuevas lenguas, nuevas formas de comunicarse, nuevos idiomas. Sin embargo, pasa algo más. Dice en el 8, así los esparció Jehová, ¿cierto? ¿Y qué estamos mirando el tema del esparcirse? Y es que desde el capítulo 9, él viene hablando de que necesitaba que ellos se esparcieran por la faz de toda la tierra. O sea, ya él le había dado de alguna forma un mandato y ellos desobedecieron. Ellos querían estar juntos, querían estar ahí, tratar de alguna forma, en el mutuntún, ahí. No querían de alguna forma abrirse, no querían ir sobre la faz de la tierra. Podemos pensar en muchas cosas, quizá, ahí vimos que se querían hacer un nombre, puede ser que el tema de la protección por el tema del diluvio, entonces querían quedarse ahí, puede ser que también una estrategia para no tener de pronto, si venían otras personas o cualquier cosa, ellos estar juntos y poder combatir como con más fuerza, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sabemos es que ellos siguieron con la idea de que allí se querían quedar y además con una intención del corazón totalmente individual, porque querían que la gente los conociera por lo que ellos habían construido. Y entonces vemos ahí pues, que al final, en el 8, se cumple lo que de alguna forma ya Dios les había dicho antes y que quizá ellos habían podido haber hecho antes, pero es hasta ese momento que construyen o que están construyendo esta torre, que Dios ve que no, estos aquí se van a quedar. O sea, si yo no hago nada, porque ahí mismo lo dice, nada lo va a hacer desistir, solo Dios podía hacerlo, y se cumple, ya que ellos no querían de alguna forma esparcirse. Dios entonces destruye el plan que para ellos era correcto. Dios destruye ese plan que para ellos era el ideal, aunque era motivado por una intención totalmente individual. Para ellos era lo correcto, para ellos era lo que estaba bien. ¿Y cuántas veces Dios no ha destruido muchos de nuestros planes, muchos de nuestros sueños o muchas de nuestras metas que hemos tenido? Muchas veces ha podido eso suceder. Y ahí podemos preguntarnos, bueno, ¿será que yo he tenido quizá una intención incorrecta en mi corazón cuando ese tipo de planes se me van abajo?
Quizá. O quizás simplemente Dios tiene algo mucho mejor. Dios ya tiene un plan. Y Él aquí, claro, lo deja claro. Ya Dios tenía un plan desde hacía rato. Y ellos seguían insistiendo en ese y en ese. Y no es hasta ahí que Dios lo echa abajo. Y muchas veces, como digo, muchos de nuestros planes han podido pues destruirse. Y nos hemos quejado porque queríamos tener control de esa situación, porque nos parece injusto, porque ¿sabes qué? Tenía que ser así, me parece injusto lo que Dios hizo, me parece injusto lo que esta persona hizo, pero detrás de eso, ¿qué había? ¿Cuál era quizá tu intención? Dios conoce hasta nuestras intenciones, aún cuando creemos que tenemos muy buenas intenciones. No es que yo tengo la mejor intención del mundo, yo quiero ese sueño, esa meta, yo la quiero porque, claro, yo quiero beneficiar a mi familia, porque eso va a ayudar quizá a la iglesia, pero no sabemos más adelante si hasta esa intención de nuestro corazón va a cambiar. Y Dios sí lo sabe. Dios conoce que quizá ahora tenemos esa intención, pero luego como que algo no va a cuadrar. O quizá también Dios sabe, ¿cierto? No quizá, Dios lo sabe, que si Él permite que ese plan se diera o se dé, realmente estamos o estaríamos caminando sobre un plan incorrecto, sobre una meta incorrecta, que realmente no es la que Él de antemano ya ha construido y ya diseñado para cada uno de nosotros. Y en este caso, la intención de ellos estaba muy lejos de agradarle a Dios. O sea, para nada. No era una intención que realmente fuera a agradar a Dios. Y podemos pensar que, bueno, ya ellos ya no tenían una intención agradable a Dios, y probablemente ese camino podría traer de alguna forma perdición para ellos. Y puede también ser un caso para nosotros. Entonces, nuevamente viene la pregunta, ¿cierto? Con la que inicié esta enseñanza. ¿Para qué quiero esa torre? O sea, ¿para qué quiero esa meta? ¿Para qué quiero ese sueño? ¿Para qué quiero ese plan, ese objetivo, esa idea? ¿Para qué? ¿Para qué realmente yo lo quiero? ¿Realmente allí está Dios? ¿Está Dios en el plan o no está? ¿Realmente soy yo la que estoy anhelando eso e insistiendo una y otra vez en que por ahí es y quizás no sea? O sea, pregúntese hoy pregúntese eso, ¿para qué quiero realmente en este caso esa torre? Piense en la torre como, bueno, algo que yo he estado trabajando, algo a lo que yo le he estado dedicando mucho esfuerzo, porque entre otras cosas, imagínense todo lo que ahí también se perdió, ¿cierto? Cuando Dios decide que por ahí no era y destruye ese plan, y bueno, ahí a mí no me está claro quizás qué tanto ellos habían avanzado, si quizás habían empezado, bueno, ahí no está claro, pero lo que sí sabemos y nos ha tocado a muchos de nosotros es que muchas veces no solo ha sido una idea que ya teníamos como que ahí y no sabíamos si Dios estaba o no, sino que nos hemos metido ya, o sea, ya estamos metidos y empezamos a dedicarle eso, dinero, o sea, nuestros recursos, tiempo, porque todos nuestros esfuerzos están inclinados a eso. Tiempo, dinero, de alguna forma, o sea, nuestra disposición, porque quizás en nuestra salud, hemos arriesgado nuestra salud. O sea, hemos metido mil cosas en esa meta, en ese sueño. Y wow, y de repente uno se pregunta, bueno, si yo desde un comienzo qué tiempo yo hubiese ahorrado, o el dinero que yo hubiese ahorrado, los recursos que yo hubiese ahorrado, si simplemente antes de hubiese pensado si realmente esto era lo que Dios quería para mí. ¿Cierto? Todo lo que uno quizás hubiese ahorrado si estuviésemos desde un principio alineados a la voluntad de Dios. Porque muchos, bueno, podemos pensar, pero ¿cuál es esa voluntad de Dios?
Y es que Dios nos ha dado claridad de cuáles son esas cosas que de alguna forma nos traen perdición, nos traen de alguna forma esas intenciones del corazón que no están bien. Y allí también les da a ellos, era como más específico, les da a ellos un mandato, algo que ellos debían obedecer. Y mucho de eso tenemos en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Muchas cosas que debemos obedecer, que sabemos que debemos obedecer y que no están bien. Entonces sí sabemos y sí podemos, antes de decidir, sí lo podemos hacer. Podemos evaluar esa idea, podemos evaluar ese plan, esa meta que tenemos y ver qué tanto allí voy a glorificar a Dios, qué tanto allí voy a hacer pues cosas que a Él le van a agradar, va a tener esos buenos valores, va a ser algo en lo que no me voy a meter quizá en chisme, en mentira, cierto, en venganza, no sé. En muchas cosas que sabemos de antemano que no le agradan a Dios. Sí lo podemos entonces evaluar, sí podemos evaluar ciertas decisiones en nuestras vidas antes de. Sin embargo, pues muchos hemos caído, ¿cierto? Y no es cuando ya pasa el tiempo que nos hemos dado cuenta que, bueno, por ahí no era. Y muchos, bueno, nos tocó aprender así, porque si no, iba a ser hasta difícil como quedarnos, pudo pasar. Entonces pensemos, como decía, todas esas torres, ¿cierto? Que hemos construido a lo largo de nuestras vidas y si allí ha estado Dios. Y si usted piensa o ha reflexionado en esta mañana en que muchas de esas cosas, quizás Dios no del todo ha estado, o como que usted creía que sí, pero luego se dio cuenta que no es tarde. Todavía hay mucho por caminar y ojalá en esos escenarios sí podamos alinearnos un poco más a lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, de forma un poco más rápida, pero concisa, vamos a ver un escenario interesante que pasa en Génesis 12, porque creo que a partir de esto también vamos a aprender mucho. De alguna forma también entender esas torres que hemos construido, que estamos ahí edificando, que tanto provienen o no de Dios. En Génesis 12 vamos a encontrar un capítulo muy bonito, lleno como de muchas cosas nuevas, en este caso un llamado que Dios le hace a Abraham. Y vamos a leerlo un poco y bueno, voy a ir haciendo como algunos comentarios que ahí como que Dios me iba hablando de alguna forma. Dice versículo 1, bueno, ubíquese allí en Génesis 12. Y el capítulo 1 dice, el versículo 1, un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Tengo acá en una versión, creo que allá hay otra versión donde dice hacerte un nombre. ¿A qué le hace usted familiar eso? Y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendiciré a todas las familias del mundo. Wow. Dios le hace un llamado a Abraham si lo ponemos un poco puede ser hasta parecido al que ya había hecho en el capítulo 11 en el capítulo 9. Dios le hace el mismo llamado a de los descendientes de Noé, que había en el capítulo 11 y en los anteriores capítulos, en el sentido en que lo manda a dispersarse. O sea, lo manda a que de alguna forma Él va a bendecir por medio de Abraham, ¿cierto?, a todas las familias de la tierra, que Él deje su tierra, o sea, que Él salga del lugar en donde está. Lo manda a dispersarse, a irse a otro lugar.
Y además también le da una promesa de multiplicación, que era quizá también la intención que Dios ya tenía con estas otras personas, de que se multiplicaran por la faz de la tierra. Dios de alguna forma hace ese llamado, lo cual llenaría toda la tierra. Pero luego el versículo 2 es simplemente precioso. Dios le bendice y le dice que lo hará famoso, le hará un nombre. Y como decía, ¿a qué le recuerda esto? En capítulo 11, es ahí en capítulo 11 en donde esas personas querían hacerse un nombre. Y ahora Dios le dice a Abraham que él le va a hacer un nombre a él. O sea, cambia totalmente el panorama. Ya ellos querían hacerse un nombre, tenían una intención. Y acá es Dios quien quiere hacerle un nombre, hacer famoso a Abraham en toda la faz de la tierra. Así es que estas personas, como decía, tenían una intención desde ellos, individual. Pero simplemente, porque podíamos preguntar, bueno, ¿qué tenía Abraham que no tenía Isabel? Y quizá pueda responder que nada. Simplemente Dios, en su infinita misericordia, decide, por su gracia, que Él le va a hacer un nombre a Abraham. Vio algo, quizá Dios pudo ser. O simplemente Dios quiso que fuese de esa forma. Dios ya tenía un plan para la vida de él. Y así mismo lo cumple. Y es grandioso entonces también ver que, a diferencia de estas personas, algo sí hubo diferente en Abraham. Y es que él fue obediente. O sea, Dios le dice de una: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham no dice nada. Allá va. Confía totalmente en el plan que tenía Dios, no en su plan. Confía en el plan que ya Dios tenía para su vida. Y decide confiar plenamente en ese plan. Él sabía que ese plan era bueno, agradable, era perfecto, era el plan que él debía cumplir, aunque eso implicara muchas cosas. O sea, él se tenía que ir de su casa, tenía que llevar de alguna forma, bueno, ya luego se relata, él no salió solo, debía dejar a sus parientes, debía dejar la vida que él había de alguna forma construido, tenía que irse, y él es obediente y se va, a diferencia de ellos, ¿cierto? Que al contrario, ellos querían ahí quedarse quietos. Entonces, en el versículo 4 vemos: Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años, cuando salió de allí para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenía, además todo lo que implicaba el moverse de un lugar a otro. Y así se va Abraham. Y también todas las cosas que tenía y la gente que había adquirido en Harán cuando llegaron a Canaán. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. O sea, Dios vuelve, le reafirma la promesa a Abraham. Porque cuando caminamos muchas veces en Dios, cuando caminamos en Dios y somos obedientes, creo que Dios nos va reafirmando una y otra vez: sí, por ahí es, para continuar y para no desfallecer en el camino. Porque quizá, como decía, en ese momento él sale de su tierra, iba cargado con todas esas cosas. Porque bueno, muchas veces no es fácil, de alguna forma seguir el plan de Dios. No es sencillo muchas veces, porque implica dejar mucho de nuestros planes, dejar mucho de esas torres que tenemos
y simplemente alinearnos al plan que Él tiene. Y podemos sentir que no nos va a dar, que vamos a desfallecer, que en el camino, que en ese caminar no vamos a alcanzar a llegar. Y qué bueno es Dios que nos va reafirmando una y otra vez: sigue por ahí es, tranquilo, tranquila, anda por ahí, que ya esto está arreglado, esto está totalmente asegurado. Y ahí le dice: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces, Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel queda al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de ahí al este. En su lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región de Negev. Y asimismo, ¿cierto? Muchas veces debe ser nuestro corazón. Siempre tener esa intención de glorificar a Dios. En medio de esas pruebas, en medio de esa otra torre, esa otra meta que Dios nos ha colocado, tratar de allí glorificar a Dios y hacer lo correcto, no para nosotros, sino para Dios, y por ende, si lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer para los demás. Y allí es claro como una y otra vez, luego de eso, Abraham glorifica a Dios, le agradece a Dios, porque quizá ese no era su plan, pero sabía él que el plan de Dios era mucho mejor, y le agradece una y otra vez a Dios por tenerlo ahí, por haberlo de alguna forma escogido para tal cosa. Y eso debe ser una constante. Quizá hoy no nos están saliendo las cosas como queríamos, o hay quizá una meta, un propósito al cual Dios nos está llamando, y bueno, podemos sentir como que quizá hasta es, bueno, y sí lo es, me siento muy identificada con esto porque, bueno, algunos saben por ahí que estoy aspirando para el comité de libertad religiosa, entre otras cosas, y quizás en muchos de esos escenarios podría sentirme como que no, que esto no es para mí, ¿cierto? Sin embargo, si Dios así lo desea, así va a ser. Y debemos en ese tipo de escenarios ser agradecidas con lo que Dios nos permite, aunque eso sea un plan totalmente diferente al que nosotros teníamos o al que nosotros creíamos que íbamos a estar. O sea, quizá allí Abraham no se pensó todo lo que iba a suceder después de que tomara esa decisión de salir de donde él estaba. O sea, él no se imaginaba quizá todo lo que Dios iba a hacer en su vida. Y no es hasta que él va confiando, camina con Dios, que se da cuenta que él no tenía el control lo tenía Dios. Y si Dios lo tenía, todo iba a estar bien, no iba a pasar nada que de alguna forma se saliera del plan de Dios. Entonces vemos aquí dos escenarios diferentes, pero como que uno ahí muy cerca del otro, y es grandioso, o sea, es grandioso ver cómo de alguna forma la necesidad que hay de que Dios esté, o sea, Dios esté, sea lo que sea, o donde estemos, o lo que estemos pasando, la meta que tengamos, lo que sea, Dios esté dentro del plan. Si Dios no está dentro del plan, también muchas veces no tenemos, por decirlo así, la cara para luego decirle a Dios: ay, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué pasó esta situación? Si desde un principio tú nunca le consultaste, tú nunca lo metiste en tu plan, tú ni siquiera pensaste en si eso iba a agradarle a Él. Entonces, ¿por qué ahora que eso sucedió y que eso salió mal, vienes y dices: ay, que Dios me abandonó, Dios no está siendo injusto conmigo por esto? Pero tú antes consultaste, tú antes hiciste de alguna forma algo
para saber si realmente Dios estaba allí. Son esas preguntas que muchas veces debemos hacernos y que pueden ser muchas veces incómodas, porque sabemos pues que muchas veces no estamos, muchas veces va a pasar, muchas veces está pasando, puede estar pasando en este momento, de que no vamos a estar alineados, de que por los afanes, por la influencia de otras personas, por la influencia de muchas cosas del mundo, sí, no lo hacemos, no consultamos con Dios, pensamos que nosotros lo podemos hacer, que tenemos el control, que nada se va a salir de... Y si una cosa es clara es que no tenemos el control de nada tenemos el control. De esta forma, dejo algunas reflexiones finales para que podamos preguntarnos. Vamos a tener un tiempo de silencio en donde le invito a que usted pueda preguntarse muchas de estas cosas. ¿Para qué quieres hoy tú esa torre? ¿Para qué hoy tú quieres esa meta, ese sueño? La torre viene siendo esa meta, ese sueño, ese objetivo que por tanto tiempo has invertido tu energía, tu esfuerzo, tus ganas, todo de ti. Lo has invertido una y otra vez. Pero realmente te has preguntado para qué la quieres. Luego que lo obtengas, ¿qué va a suceder? ¿Realmente la intención de tu corazón es agradar a Dios con eso? ¿Beneficiar a alguien? ¿O simplemente estás pensando en ti, en hacerte un nombre, en que la gente te reconozca, en que la gente sepa de ti, como pasó en el caso de la Torre de Babel? ¿O estás dejando que Dios sea quien coloque esas metas, esos sueños, o que muchas veces los destruya? ¿Cuál es la verdadera entonces intención de mi corazón? ¿Cuál es esa intención que tengo yo para poder alcanzar eso? Para de alguna forma seguir invirtiendo mi esfuerzo en esa decisión, en esa relación, en esa idea. Sí, ¿cuál es esa intención? ¿Y cuántas veces has sentido, cierto, que has invertido, cierto, tu tiempo, energías y hasta recursos en algo que no valió la pena? Y no valió la pena no porque humanamente fracasaste en eso, sino porque al final del día Dios nunca estuvo allí. O sea, Dios nunca estuvo en ese plan. Y tú le invertiste y lo hiciste una y otra vez y te insististe en que por ahí era el camino, y al final del día pues, eso se fue abajo. Y quizá no fue porque humanamente tú fracasaste, sino que simplemente desde un principio Dios nunca estuvo en ese plan. O sea, Dios nunca estuvo allí, tú insististe una y otra vez en que por ahí era, pero Dios realmente no estuvo allí. Reflexione hoy en eso, en cuántas veces nuestros corazones han estado muy lejos de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Y lo peor, no sé si, pero lo veo como una situación que a muchos nos ha tocado, a mí me ha pasado, en que tú sabes la respuesta. O sea, tú sabes que por ahí no es. Tú sabes que eso no te va a beneficiar. Tú sabes que a Dios no le agrada. Y sigues, o sea, es fuerte. Y ahí es donde vivimos en real guerra. O sea, la real guerra entre nuestra carne y nuestro espíritu, cuando eso pasa. Porque tu espíritu sabe que por ahí no es. Una y otra vez tu espíritu lo sabe y te sientes mal y cargado con eso porque tú sabes que eso no le está agradando a Dios. Pero tu carne es débil, ¿cierto? Es tan frágil que se llena con cualquier cosa, que cree que lo sabe todo y que cree que algo va a pasar y sí, Dios puede hacer algo. Y Dios no nos ha dejado solos. O sea, muchas veces cuando esas situaciones pasan,
Dios sigue ahí diciéndonos de que por ahí no es, nos sigue diciendo una y otra vez, Dios no nos deja solos muchas veces. Y luego Él mismo es que muchas veces siempre nos va a sacar, nos saca de esas situaciones, pero no es hasta que uno decide tomar las decisiones correctas, de alguna forma obedece a Dios, tiene el temor de Dios en que eso no es lo que a Él le agrada, o simplemente a veces la situación se cae y uno dice, ah, se cayó sola, pero no, Dios también muchas veces va a hacer que eso se caiga, así como pasó en el caso de Babel. O sea, ellos podían haber seguido ahí y posiblemente quizá Dios dice que nada los iba a detener, pero quizá el fruto realmente no iba a ser el que ellos querían, o quizá eso iba, algún momento eso tenía que acabarse. Y Dios entra, Dios se involucró y no, esto no va, puede también pasar, y debemos de alguna forma estar, difícil a veces estar preparados, pero de alguna forma blindarnos en muchas de esas cosas y saber que Dios no nos abandona, Dios está allí presente una y otra vez, aunque nosotros como tercos nos equivoquemos y sigamos de alguna forma mirando solo nuestro de pronto el interés o lo que nosotros queremos, porque creemos que lo que nosotros hemos pensado es lo que es. O sea, es lo que es y de ahí no hay dudas. Entonces, vamos a tener ahí como unos 2 minutitos de silencio, donde usted ahí piense, ore un poquito, si cree que hay algo de lo cual deba orar, deba hablarle a Dios en esta mañana, deba traerle a Él, hágalo en esta mañana, reflexione en torno a esta palabra, para que usted quiere realmente esa meta, ese sueño, o si de pronto ya eso sucedió, quizá ya esa meta cayó, lo que sea, también tenga la certeza de que Dios está allí, está presente, Dios está viendo también ese momento también de frustración de usted, en el cual está pasando y no lo ha abandonado. Y que tiene mejores planes tiene para su vida. Entonces, bueno, ahí unos 2 minutitos y cerramos con una oración.